Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos ahorita una vez más a aprender el idioma quichua, ¿sí? Ahorita estoy en Pucará, justamente aquí en la iglesia de Pucará, para que aprendamos unas 3 palabras y después vamos viendo otras situaciones, ¿sí? Entonces, bienvenidos. Esto es vamos a aprender el quichua desde Pucará. Hoy vamos a aprender las 3 palabras, ¿sí? Vamos a aprender las 3 palabras que están aquí a mi alrededor. Justamente vamos a aprender acerca de esta edificación que está. En español lo conocemos como iglesia, ¿sí? Y en quichua es Apunchicuasi. Prácticamente sería una traducción literal de la casa de Dios, ¿sí? La casa de Dios en quichua sería Apunchicuasi. En quichua sería Apunchicuasi, A-P-U-C-H-I-K, Apunchi, W-A-S-I, Huasi, Apunchicuasi. Vamos con otra palabra que también tiene que ver mucho con la parte de lo que es las iglesias católicas. Todas las iglesias tienen su cruz en cúpula. Esta, la de Pucará, no es la excepción. Y por lo tanto, ¿cómo se dice cruz? Es chacana, ¿sí? Chacana es cruz. ¿Y cómo deletreo chacana? Está C-H-A-K-A-N-A, chacana. Eso sería la cruz en chacana, ¿sí? De hecho, acá también hay un lugar que se llama Cruz Loma. Prácticamente traducido sería Pucará chacana. Vamos con otra traducción. También tenemos puertas grandes, pilares, en fin. La cuestión es la puerta. Vamos a aprender la puerta como se dice en quichua. La puerta en quichua es pungu, P-U-N-K-U, pungu. Pungu en quichua es la puerta, ¿sí? Y por ahí Gabriela, que nos está siguiendo, y por favor quienes estén con dudas o cualquier cosa, pues comenten y pídanos que nosotros podamos apoyar en cualquier traducción. Gabriela nos decía acerca de la conjugación de algunas palabras, entonces vamos a conjugar justamente con esto. En uno de mis tutoriales anteriores ustedes pueden encontrar los pronombres. Vamos a conjugar con los pronombres. Vamos con las conjugaciones. Vamos a conjugar el verbo ir, ¿sí? Vamos a conjugar el verbo ir. Prácticamente es un poco confuso en español de ir a conjugar como voy. No puedo decir yo ir a la iglesia, nada que ver. Entonces vamos conjugando en quichua. En los tutoriales anteriores pueden encontrar los pronombres. Básicamente es los tradicionales yo, tú, él, ustedes, ellos, ¿sí? Vamos con yo, ñuca, Apunchicuasiman, rini, sería yo voy a la iglesia. La otra, can, Apunchicuasiman, ringi, sería tú vas a la iglesia. Vamos con la otra, él o ella va a la iglesia, pai, Apunchicuasiman, ringi. Vamos con el otro que es el plural, ñucanchic, Apunchicuasiman, rinchi. Nosotros vamos a la iglesia. Vamos con la otra. Ustedes van a la iglesia. Sería Cambuna, Apunchicuasiman, rinchi. Y vamos con la última. Ellos, el plural. Ellos, paikuna, Apunchicuasiman, rin o rincuna. Ahí difiere un poco porque se sobreentiende paikuna, Apunchicuasiman, rin o paikuna, Apunchicuasiman, rincuna, ¿sí? Entonces eso sería todo por hoy. Este es el quichua con Jorge Luis. Cualquier cosa pueden encontrarme aquí en las redes. Soy Jorge Luis y saludos a Gabriela, que ella está muy al pendiente de los detalles y de los posteos que se hacen en YouTube, ¿sí? Desde Suiza. Nos vemos hasta la próxima conmigo. Chao. Turismo Taita Imbabura, la aventura
te espera.